El siguiente programa es apto para todos. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. Hola, reciban un saludo sano de parte del canal comunitario AOPAN Televisión y el Hotel San Juan, que nos presta este espacio para llegar hasta sus hogares con problemas o con la solución a problemas de sus familias, de la mano de nuestro experto Arbey Naranjo, en este programa que se llama Sanamente, dedicado a ustedes. Arbey, bienvenido. Muchas gracias a ustedes televidentes. Saben que este es su espacio y que estamos aquí para escucharlos. Tenemos temas muy interesantes el día de hoy. Claro que sí, hoy tenemos mucha tela para cortar, así como en emisiones anteriores. Recordamos que el correo de nuestro canal aopantvandes@gmail.com está dispuesto para que ustedes nos dejen sus mensajes y poder seguir compartiendo con ustedes e interactuando con estos temas que traemos para ustedes. En emisiones pasadas hemos hablado de los roles, de la autoridad en la familia, del papel que juega la familia en las comunidades, ¿cierto? Hoy vamos a hablar de cómo, ya hablamos de cómo se detecta un consumidor, entonces ahora vamos a hablar de cuál es el papel de la familia cuando hay un consumidor dentro de la familia. ¿Es así o no es así? Esa es la idea, es mirar un consumidor en la casa, es una crisis bien brava. Así es. Entonces es mirar cómo empezamos a intervenir en ese problema, cómo empezamos a ver esa familia o esa familia cómo empieza a ver ese muchacho. Y es lo que tenemos que descubrir el día de hoy. Usted habla de unos aspectos que son la familia coadicta, el cuidador, el héroe, el rebelde, el rescatador, el desatendido, el disciplinado y el rescatador. Entonces vamos dándole un orden a este asunto y empecemos por hablar qué es la familia coadicta. Recuerden que adicción es como sin eso no puedo vivir. Entonces cuando uno es adicto simplemente cree que sin eso o sin ese no puedo vivir. La familia coadicta se presenta siempre que hay un consumidor en casa. Cuando alguien se da cuenta que en la casa de un consumidor hay una crisis. Entonces, cuando hay una crisis, simplemente se intenta sobreproteger y en ese afán de sobreproteger, terminamos alimentando el consumo. Yo siempre he dicho, hombre, si a mí me dicen cómo representar a una familia coadicta, entonces representaría a cada uno de los miembros de esa familia consumiéndose al adicto. Porque el adicto termina siendo su propia dependencia. ¿Puede ser más peligroso entonces, o corre más peligro el que trata de proteger la realidad al mismo consumidor? Claro, porque mientras la familia no haga un cambio, va a ser todo el ambiente propicio para que el adicto nunca pare de consumir. Ustedes televidentes, si en la casa tienen este problema de adicción, con alguien que conocen, tienen que buscar ayuda, tienen que crear estrategias, porque los primeros que tienen que cambiar son ustedes, para que quien consume empiece a darse cuenta que o cambia o cambia, que no sea unido para continuar. Entonces, ¿cuáles son los papeles que la familia empieza, o esos roles que la familia empieza a asumir cuando se detecta un consumidor? Hablamos entonces del protector, que casi siempre puede ser la mamá, la tía, la abuela y en muy pocos casos el padre. Miren, a veces vemos en estos casos, por ejemplo, ahorita les decía, estamos en la casa, nos dio la noticia de que alguien está consumiendo, se armó una crisis tremenda. La vez pasada lo decíamos, lo primero que pasa es echarnos las culpas. Eso fue el papá, eso fue el hermano, eso fue la mamá por no prestarle atención, pobrecito mi muchacho. Al final la víctima, el pobrecito, termina siendo quien consume. Eso da paso a esas figuras. El protector a veces es la abuela. Pobrecito mi muchacho, pobrecito. No me le digan nada. Déjenme decirles una cosa a todos. La manera más directa de insultar a alguien es tratarlo de pobrecito. Porque cuando yo trato de pobrecito a alguien es como decirle, qué pesar, usted no es capaz de hacer nada con su vida. No, incítelo a que salga de ahí, a que luche, a que cambie. Reconozcan sus valores, sus capacidades. Cuando entramos en ese cuento del pobrecito, entonces simple y sencillamente no dejo que nadie toque. Y si no dejo que nadie toque, ¿qué alimento? La comodidad. El otro va a estar cómodo en ese deterioro gradual por el consumo o por la adicción que tiene, mientras nadie le toque. Claro, y siempre se va a refugiar en esa persona que lo está protegiendo de la autoridad mayor. Siempre se va a refugiar, o se va a ir de la casa donde la abuelita, me voy donde mi tía porque ya no me dicen nada. Y la abuelita como siente que no pasa nada, entonces él la aprovecha y se va y empieza a consumir, a hacer otras actividades no tan sanas. Pero hay otro problema más grande.
Sabemos, y le decía ahorita que la adicción es de ambos lados, porque es adicción y coadicción es adicción del adicto. Yo no sé si me entendieron, espero que sí. ¿Cuál es el punto? Ese protector, lo único que tiene es miedo de perder. ¿Perder qué? Si nada es de uno. Entonces, lo protejo porque de pronto se me va para la calle. Lo protejo porque de pronto se me lo matan. Lo protejo porque si no me va a juzgar a mí porque de pronto el culpable fui yo. Y si tengo tanto miedo, recuerda que yo siempre les he dicho que el temor a perder nos lleva siempre a perder. Entonces, si tengo tanto miedo, simple y sencillamente por eso alimento la adicción, porque el otro termina viendo eso. El adicto termina viendo en los demás ese miedo que tiene y aprovechándose de ese miedo. Entonces, ya cuando empieza a aparecer el cuidador, el que está como preocupado porque el niño consume, porque mi mamá o mi tía no dejan que yo cree autoridad, ¿cuándo aparece el cuidador y cuál es el papel que debe jugar para empezar a sacar a flote la situación? El cuidador es el que habla con él, es el que le dice tranquilo, cuenta conmigo, yo te voy a ayudar o te voy a acompañar, pero no hace nada. El cuidador es el que le cubre todas sus deudas, las que se mete por juego, las que se mete por consumo, las que se mete por muchas cosas. Entonces el cuidador es el que, venga, que no importa lo que a usted le pase, yo siempre voy a estar ahí, pero no hace nada para sacarlo de ahí, porque simple y sencillamente, cada vez que quiere hacer algo, obvio, el otro se pone bravo porque no quiere que lo saquen de su comodidad. Entonces, prefiere mantenerse ahí sufriendo, ayudarle a sacar aunque pierda. Una mamá me decía un día, Arbey, puede que el proceso que está haciendo mi hijo no le sirva de nada, pero a mí sí me va a servir. Y yo no necesito que mi hijo me quiera, necesito que mi hijo sirva para mañana, el día de mañana para algo. Y se lo digo a todas las mamás que nos están viendo, porque yo sé que muchas de ellas piensan así. Y piensan así no solo frente al adicto, sino frente a muchas capacidades y muchas situaciones conflictivas de la casa. Proteger a los hijos, cuidarlos y no dejarlos sentir. Los seres humanos tenemos que sentir para aprender, tenemos que vivir para aprender. Entonces, básicamente, si no los dejan sentir, no los dejan ser. Pero son muy escasos esos casos donde las mamás son conscientes de la situación o predomina como el tema más grave, que es cuando se hacen los locos, los que no pasa nada, o cuál es la situación que más predomina desde lo que usted conoce. Dos en particular, y son los extremos. Roles hay varios, está el agresor. Ahorita hablamos de él. Ahorita hablamos de él, bueno. El que más predomina es el indiferente y el héroe. El indiferente, el que piensa, y pasa mucho, y es el que piensa que es solo una etapa, que es solo de un tiempo, el que se come dos cuentos bravos, es, mami, yo lo controlo. Yo lo controlo. La droga no la controla nadie. Las tres mentiras del adicto son, yo lo controlo, yo paro cuando quiera y a mí no me va a pasar. La droga no la controla nadie. Todos empezaron por una fumadita, todos empezaron por un traguito y les cogió ventaja. Yo paro cuando quiera, ¿cuántas veces han dicho el último y me voy? Y a mí no me va a pasar. Empezamos así y nos cogió ventaja. Entonces, el indiferente piensa que es simplemente cuestión de tiempo. Eso se le pasa. Que con sí, eso se lo va a pasar, no pasa, es una etapa. La droga no es una etapa. Nunca coman ese cuento. Que yo sé que incluso algunos colegas lo han dicho. No coman ese cuento, la droga no es una etapa, la droga es un problema familiar, social e individual. Incluso está catalogado como enfermedad y alguien me decía un día, un muchacho que es consumidor, es que yo estoy enfermo, ¿sí? ¿Y los enfermos qué hacen? Buscar solución. Entonces, si está enfermo, vamos a buscar solución. Es que yo no quiero, entonces no está enfermo. Simplemente sos adicto y vamos a trabajar eso. ¿Quién dentro de la familia tiende a ser el héroe? Casi siempre podríamos decir que es el papá o quién. Una figura masculina, creería yo. No. No. A veces es una de las hermanas las que asume ese poder
porque el papá y la mamá tienen mucho miedo a ser juzgados y por lo general actúan ya cuando la situación es muy crítica. A veces es una de las hermanas o uno de los hermanos que ha posicionado ese lugar de madre o de padre, que porque no quieren que los padres sufran, a veces incluso se dan cuenta de la adicción primero que los padres. Y tapémosle todo a los padres porque yo no quiero que mis padres sufran, cuando eso se les va a estallar en la mano. Entonces, tienen que actuar antes de... Y esa hermana quiere salvarlo, jugar al héroe, Pero lo está hundiendo. con un problema grande. Nunca hay acciones concretas, solo pañitos de agua tibia. Y con las adicciones, los pañitos de agua tibia no sirven para nada. Hay que ir directamente al problema, intervenir el problema. Y el problema no solo es él, también la familia. Pero eso que no le sirva a quien me está escuchando y que diga, es que yo consumo y el problema no es mío, también son ustedes. No, usted puede salir cuando quiera con la ayuda. Y cuando empiece a aplicar esas estrategias, porque lo primero que tiene que hacer es alejarse de todos los factores de riesgo. O sea, si yo sé que andar con ciertas personas me da ansiedad, ¿para qué ando con esas personas? Que ir a ciertos lugares me da ansiedad, ¿para qué voy a esos lugares? Entonces, tiene que empezar a crear estrategias y retirarse de todos los factores de riesgo. Muy bien, entonces, ya quién vendría siendo el rebelde dentro de la familia consumidora, ¿sería entonces el mismo consumidor o habría otra persona que representa ese papel dentro de la familia? El consumidor juega a la víctima, porque es que le sirve. O sea, tuvo la culpa, por eso lo hice. Es que son ustedes, es que mami, usted no estuvo. Cuando la mamá me mató toda la vida trabajando para apoyar al mercado de la casa. Papá, es que usted no me prestó atención. A él le sirve el lugar de víctima y él se ofusca y todo eso. Pero si usted ve el discurso, aunque se ofusque, grite y todo eso, termina siempre, es que nadie me entiende, es que nadie me comprende, por eso me voy de aquí. Es más la víctima, pero no es la víctima, juega a ser la víctima. Recuerden eso. Estamos hablando del rebelde. El rebelde es ese que no permite que nadie intervenga. Ah, pero usted sí lo jode, no, pero él aunque le escapa solo, pero vea, es que sí le molesta en la vida. Y se pone en contra de todo el mundo y supuestamente aliado, pero no tan aliado, ¿por qué? Porque es un altibajo. Entonces a veces está con él y cuando uno piensa, está en contra de él. Entonces es una variación de estados de ánimo que sirven más como obstáculo frente a un cambio que como apoyo para un cambio. Ese rebelde puede ser como alguien muy más externo a la casa, ¿cierto? Puede ser, o el hermanito más apegado. ¿Sabe quién asume mucho eso? La abuela. La abuela asume mucho. No lo moleste. El lugar del rebelde, y es la abuela, también hay abuelas rebeldes, y el lugar del sobreprotector. Son los papeles de las abuelas por lo general. Hay algunas abuelas muy templadas que actúan, pero la mayoría asumen eso. No, no lo moleste, no le digas nada, pero vos llegas tarde, mira cómo estás. Entonces, no sabe ni siquiera dónde está parada. O el lugar del sobreprotector. Arba, y con esto de pronto me salgo un poquito del tema, pero vale la pena aclararlo. ¿Por qué las abuelas toman esa posición cuando ellas también fueron mamás, tuvieron las mismas realidades dentro de las familias, pero se meten al hogar de los hijos y de las hijas a hacer este papel de obstaculizar estos procesos dentro de las familias? Yo no sé si usted ha escuchado algo que uno le dice mucho, y es que cuando, refiriéndose a la abuela, es que cuando cuando yo era niña, mi mamá era más dura conmigo. En cambio con ustedes, vea cómo es. No me estén mirando mal las abuelas por allá. Lo que pasa es que el nieto está en el lugar de ese hijo que ya no está. Y como está en el lugar de ese hijo que no está, entonces le empieza a dar muchas cosas para mantenerlo cerca, para evitar la soledad, porque se empieza a sentir solo. Entonces, si usted ve a los abuelos, la monedita que tienen aquí, no le haga caso a su mamá, ella a veces se ofusca mucho. La mayoría, no todas, digamos un 85, 90%, porque hay abuelas muy centradas. Sí. O sea, cada uno, desde televidentes, abuelas que nos están mirando, revísese. Si hay que corregir, corregimos, y si somos de esos otros, muy rico. Porque básicamente lo que sucede es eso, es buscar con los nietos llenar el vacío de los hijos que ya no están porque están trabajando, porque se casaron. Entonces, es la manera de mantenerlos
y no estar solas. Es ese cambio de papeles, por eso se genera. Bueno, muy bien. Rescatador. ¿Quién es el rescatador dentro de la familia? El rescatador y el héroe juegan mucho de la mano. El héroe se siente seguro de que es el único que lo puede sacar de ahí, el único. El rescatador está buscando estrategias. Está buscando estrategias, simple y sencillamente, ves, eso no te sirvió, aquello. Pero dentro de la familia coadicta hay un problema con el rescatador. Quiere soluciones inmediatas. Y los seres humanos son de procesos. Entonces, cuando una solución a los 8 días no le ha funcionado, pues va y busca otra. No hay consistencia porque él en sí no es una persona consistente. No se permite evaluar cuál es la situación. Yo, hablando con vos ahorita, decía que el adicto tiende mucho a desplazar las fallas. Y siempre son los demás los culpables. Cuando una familia se da cuenta que hay un problema de consumo, tienden a hacer lo mismo, a buscar culpables entre ellos y a desplazar las fallas. Eso es lo que hace que hayan diferentes roles, y esos roles, si usted revisa, chocan los unos con los otros. Por eso mismo, hasta que no se unan y no encuentren una solución única y apropiada, no hay cambios. ¿Quién sería entonces, dentro de la familia, ese personaje, ese sujeto que actúa como rescatador? El rescatador, por lo general, es un tío o un amigo de la casa. Ese sí es más un factor externo, porque no está muy enterado realmente de lo que está pasando, entonces puede jugar con el más fácil afuera. Entonces es que yo quiero cambiar, pero mi mamá mire, pero mi papá mire, pero mis hermanos mire. Entonces ese factor externo dice, no, pero conmigo puedes contar, pero conmigo es diferente, pero conmigo lo que estás entrando en juego. Ese factor externo a veces puede jugar a tomar ejemplos de otras experiencias y tratar de aplicarlo ahí, y no va a ser una cosa que dé solución, porque no todas las situaciones son iguales. El ejemplo que él tome surgió en otro contexto, en otra historia, y ahora está frente a otra realidad diferente. Hay un ejemplo muy claro que me daban desde que era niño. Me decían, los 5 dedos de la mano no son iguales, y son del mismo sujeto. Los 5 hijos de una casa no son los mismos. Todos los seres humanos somos diferentes. ¿Será por eso que a mí me gusta la psicología? Seguramente. Porque nunca me siento con un paciente y obtengo la misma historia. Aunque parezcan, las historias son diferentes, y en el fondo vos no puedes generalizar y decir todos los adictos son adictos por esto y esto y eso. No, cada uno tiene su elemento particular, su elemento que marca la diferencia. Entonces, la gente tiende a hacer eso, no solo el rescatador, todo el mundo. Es como si vos tenés un dolor de cabeza y entonces llega alguien y te dice, a Julanita le sirvió mucho la penca sábila y le sirvió mucho no sé qué, eso, ve, aplícatelo, y termina haciéndote alergia y un montón de cosas. Cada ser humano es distinto. La gente tiende mucho a comprar historias y cada ser humano es distinto. Por eso es necesario ese acompañamiento externo de un profesional, porque se permite profundizar en el origen y empezar a derrumbar, para que no sigas viviendo, y la familia no siga viviendo la historia de otros, sino que empiece a vivir su propia historia. Arbey, es tan coadicto una familia de 4, 5, 6 integrantes, y es coadicto una familia de 3 integrantes con un hijo único. Ajá. Entonces, ¿ya cómo se comportarían entonces los roles dentro de una familia que que es hijo único, y el hijo único es el consumidor? Lo que pasa es que toda la familia no tiene que asumir todos los roles. Cada persona elige una postura diferente de acuerdo a la crisis interna. Una familia donde son papá y mamá, por decirlo, y la abuela, por lo general siempre hay un sobreprotector, un héroe y un agresor. Yo le decía que son los que más se ven, los extremos y el que lo quiere salvar. Entonces, cada familia define, cada familia decide, cada familia ubica de acuerdo a sus debilidades, de acuerdo a su identidad, de acuerdo a eso. O podemos tener una familia de muchas víctimas, o una familia donde todos se creen héroes, entonces lo que usted diga no funciona, lo que yo digo sí, lo que usted no. Igual es una pelea. Cada familia es distinta, cada familia de acuerdo. Mire, hay familias donde los padres desaparecen, pero no porque desaparezcan, sino porque la hermana menor o la mayor quiso asumir todo en determinado momento y quitar la responsabilidad a todo el mundo, y entonces lo que yo diga eso es. Entonces,
anula el resto, aunque detrás de bambalinas ellos sigan siendo sus roles los que han decidido, pero ya anula el resto. Tampoco va a funcionar, porque es que no son dioses ni son salvadores. Simple y sencillamente, la única diferencia es el día que decidan romper con esos roles, asumir que tienen un problema, crear una comunicación y sentarse sin el adicto primero, tomar decisiones para que luego se sienten con el adicto y listo, las decisiones que todos tomamos honestas, en las que todos nos mantenemos honestas y vamos a cambiar. Vamos a cambiar porque eso es parte de la familia, merece estar bien y vamos a cambiar. Muy bien. Familia coadicta, la que sabe que hay un problema pero no actúa de manera eficaz. Cada quien asume un rol tratando de dar solución, pero terminan fracasando. ¿Cómo actuar entonces para que ellos se den cuenta de que no están haciendo las cosas bien? ¿Qué deben hacer para buscar ayuda? ¿Cuáles son las estrategias que deben implementarse ahí entonces? Yo le diría algo a todas estas familias que nos están viendo, hombre, y es, dejen de tener miedo. Les decía al principio, o hablábamos al principio, de que se genera todos estos roles cuando llega la crisis y que simplemente lo que hace es potencializar cada uno y dispara o asume cualquier tipo de estos roles. Pero la única manera es romper con el miedo, porque desde ese lugar puedo ver con más objetividad los problemas para tomar decisiones sabias e indicadas. Le digo a las familias, lo primero que tienen que hacer es, tienen un problema, siéntense, hablen y busquen soluciones, no busquen culpables. Arba, ¿y qué pasa cuando el consumidor es el padre o la madre? Porque también hay casos. Hoy en día estamos llenos. De hecho, uno de los problemas que tenemos hoy en día es consumidores hijos de consumidores. Entonces lo llevo más allá. Me gustaría hacer la pregunta a usted. Después de yo, a ver qué ha aprendido un poco de todo esto. Yo sé que ellos han aprendido, pero yo no sé usted. ¿Qué pasa cuando el papá es el consumidor, el hijo es el consumidor y la mamá es la víctima coadicta? Dígame usted. Pues yo pienso que la mamá está embalada, así como estoy yo en este momento. Eso es un buen punto. Y el psicólogo también va a estar embalado, Sí. no se preocupe. ¿Por qué ninguno va a querer salir de ahí? No. Tenemos un problema grande. En ese caso que le acabo de plantear. El papá le va a decir, mi hijo, mientras sea esto, no me preocupe. Sin darse cuenta que su adicción deterioró el resto de la familia. Que el hijo que creció con ese modelo y hoy tiene el resultado. La mamá está muy enferma. Primero, eligió una pareja que consume. Entonces hablemos de su estima. No porque él sea más o menos, sino porque no le ayudó, no puso límites y no hicieron un cambio antes de tener un hijo. Ajá. Para generar un ambiente mejor. Tercero, como todos tres están tan enfermos, hay que empezar con uno de ellos a generar conciencia, para que esa conciencia empiece a marcar límites a los otros. Cuando eso sucede una tempestad. La casa, les garantizo, se les va a volver un caos. Pero ese caos, alguien decía, crisis, momentos decisivos para mejorar o empeorar. Esa crisis es lo que va a llevar a que todos tomen la decisión, si quieren salir a flote o si quieren cortar las cosas, o si quieren permanecer ahí. Muy bien. Familia coadicta, no importa tampoco, hablamos que no importa el número de integrantes, tampoco importa entonces el contexto, estrato social, socioeconómico. No importa, en todos los lugares se ve. Se disfraza de diferente manera, pero en todos los lugares se ve. En todos los lugares se ve con igual número de gritos, igual número de crisis, igual número de situaciones. Hay algo muy particular en las familias coadictas, es la negación. Siempre el cuento del problema no es tan grande, aunque se los esté comiendo. Es como cuando ves al señor que le gusta mucho el licor tirado en el parque, que ya no se puede ni parar tomando alcohol etílico y dice, yo estoy bien. Eso mismo pasa con las familias coadictas. Es el muchacho, o es el familiar, o es el papá, o es alguien de la familia
con un problema de adicción bien grande, la familia en un caos total, echándose las culpas y todo está bien. No importa condición, no importa edades, porque recuerde que hablamos de que la droga no ve nada de eso. Y en el caso de la familia coadicta, el adicto es la droga de la familia. Ahora hay principales adicciones dentro de las familias que usted identifique de sus experiencias, sus vivencias. La principal adicción, los hijos. Nada fue. Yo siempre me he preguntado, ¿quién es más adicto de quién? ¿Los hijos de los padres o los padres de los hijos? ¿Quién es más dependiente de quién? Uno ve los papás que dicen, ay, pero es que ese muchacho sí, todo el tiempo tiene que estar conmigo. Pero cuando ese muchacho lo llevan a la guardería y lo van a agarrar y empieza a llorar, el papá le toca quedarse o le toca irse con él porque no es capaz. Yo no lo puedo ver llorar. Los padres a veces somos más adictos de los hijos. Toda aquella droga que minimicen. El licor por ser legal. El cigarrillo por ser legal. Y hoy en día, como te decía, hay muchas otras drogas que se están volviendo muy comunes porque son padres que venían con el hábito, construyen su familia y no quieren renunciar ni a lo uno ni al otro, pues quieren combinar. Están dejando mucho que crean dependencias con ciertos amigos o amigas y que se metan mucho en los hogares y eso lleva a veces a que los hogares se desbaraten. Por lo que le decía, no terminan viviendo su propia vida, su propia familia, sino la vida de otros y las experiencias de otros, y eso no es así. Las familias tienen que aprender a vivir desde ellos sin dependencias, respetando al otro por lo que es, con límites y normas claras, porque es la única manera de enseñarle al otro a elegir y a ser independiente y a romper todo tipo de adicción. Muy bien, tenemos 3 minuticos para ir cerrando. Familia coadicta, donde juegan diferentes roles, que es el héroe, el que cree que todo lo va a solucionar, ajá, pero lo hace de la manera más inequívoca del mundo. El rescatador, que cree que va a hacer lo mismo, pero generalmente es alguien externo que trata de poner ejemplos de otras partes y que tampoco van a funcionar. Usted ve así corto, usted ve las películas de héroes. Sí. Yo siempre me pregunto una cosa, Superman va a salvar 3 vidas, pero termina acabando con media ciudad. Y siempre me pregunto, ¿cuánta gente habrá muerto en el edificio que tumbó? Y uno empieza a mirar esos héroes y por salvar 4 vidas terminan acabando con un montón de edificios. Digo yo, ¿cuántas vidas sacaron por terminar? Eso es lo que pasa con el héroe de la familia coadicta. Qué buena analogía. Que cree que va a salvar, se siente el salvador y termina acabando con la comunicación familiar porque nadie puede intervenir y con la vida incluso del mismo. Y está también el rebelde, que es el que se opone al proceso, a que no le digan nada, no lo moleste, y que curiosamente tiende a ser la abuela de la familia la que está ahí siempre interviniendo en estos asuntos. Arbey, ya como conclusión y reflexiones para ir cerrando el programa de hoy, ¿qué se le queda a usted y qué espera que le haya quedado a los televidentes el día de hoy? Yo espero algún día poder hablar con ellos personalmente porque yo espero que hayan aprendido mucho. Miren, este tema es muy importante. Familias, la unión familiar, retornar a los valores, esos valores que tanto nos han marcado, esos valores que nos llevan a algo muy importante y es la capacidad de elegir. Y hay algo, no podemos hacernos los ciegos frente a la realidad. Es mejor intervenir una realidad a tiempo que ya cuando nos ha cogido ventaja. El miedo a perder nos lleva siempre a perder. Muy bien. Familia coadicta, es igual de adicta a la familia que trata de ocultar la realidad y es igual de adicta al mismo consumidor, al hijo o al mismo padre o madre que son consumidores, que también lo abordamos el día de hoy. Así entonces vamos llegando al final de Sanamente. Me despido de las cámaras de Opan Televisión, dándole gracias al Hotel San Juan por prestarnos el espacio y quiero que sea usted, Arbey, el que cierre el programa de hoy. Muchas gracias. Ustedes saben, familia, que este programa está hecho para ustedes y desde ustedes. Todo lo que este programa les pueda ofrecer, estamos para escucharlos. Gracias por acompañarnos. AUPAN, la televisión de los andinos.